un tipo particular de funciones, las funciones trigonométricas, y para eso empezaremos con un problema. El número de horas luz L en Filadelfia T días después del 1 de enero viene dado por la expresión indicada en la imagen, cuya gráfica se encuentra en la parte inferior a la derecha. Acorde a este modelo, ¿cuántas horas de luz habrá el 18 de septiembre en este lugar? ¿Y cuál es la cantidad de horas de luz media anual? Para comprender este problema, necesitamos saber más de la función seno. El seno, entre las funciones trigonométricas, permite modelar fenómenos repetitivos de la naturaleza, mareas, resortes en vibración, ondas sonoras, etc. Constituyen funciones periódicas. Necesitamos entonces varios conceptos preliminares para entenderlas. ¿Qué es una función periódica? Abajo está representado simbólicamente la definición de función periódica. Una función es periódica, ese símbolo se lee sí, solo sí. La función para cualquier valor de x de su dominio, f de x, es igual a f de x más np, siendo n un número entero y p el período. Antes de entrar a funciones trigonométricas, repasemos las razones trigonométricas. En un triángulo rectángulo, la relación del cateto opuesto al ángulo dividido la hipotenusa define el seno de ese ángulo. La relación del cateto adyacente a la hipotenusa define el coseno. Y la relación del cateto opuesto al cateto adyacente define la tangente. Se ven a la izquierda también las correspondientes funciones inverso multiplicativo o recíprocas a las anteriores. Recordemos que en los triángulos rectángulos también es válido el teorema de Pitágoras, que establece que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Continuando con el repaso, para triángulos cualesquiera, es decir, acutángulos, obtusángulos o rectángulos, son válidos también dos teoremas. El teorema del seno, que establece la proporcionalidad entre el seno de un ángulo dividido por la longitud del lado opuesto a él. Esto es igual a una constante y se repite para los tres ángulos y los tres lados del triángulo. Por otra parte, el teorema del coseno establece que el cuadrado de cada uno de los lados de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de la longitud de tales lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Observen que si se tratara de un triángulo rectángulo, A sería 90 grados, el coseno de 90 grados es 0 y obtenemos la expresión de Pitágoras. Esto podemos plantearlo para cada uno de los tres lados del triángulo. Ahora repasamos algunas definiciones que necesitamos para definir la función trigonométrica. Ángulo en posición normal, signo de un ángulo y sistema circular o radianal, y la manera de pasar del sistema sexagesimal al sistema circular. Definimos además el círculo trigonométrico como aquel con centro en el origen y radio unitario. Estos son temas de repaso y los conceptos están vertidos en la imagen. Revisados estos conceptos y con el auxilio del círculo trigonométrico, vamos a considerar ahora un ángulo en posición normal de amplitud X.
El lado libre interseca a la circunferencia que es frontera del círculo trigonométrico en el punto A. Si trazamos desde A una perpendicular al eje X, obtenemos el segmento AB. Este segmento orientado, porque puede ser positivo o negativo para otros ángulos, es representativo del seno del ángulo X, ya que los puntos A, B generan junto con el centro del círculo trigonométrico un triángulo rectángulo en B, y el seno de X es el cateto opuesto a B dividido la hipotenusa, que por definición de círculo trigonométrico es el radio unitario del mismo. Si este punto A lo trasladamos al valor de X medido en radianes correspondientes, obtenemos un punto de la curva seno de X. Si vamos girando el lado libre y repitiendo este procedimiento, vamos obteniendo los distintos puntos de la curva seno de X, como se ve en la figura, y que chequeamos con GeoGebra.